Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el 2010, fija un antes y un después en los medios argentinos y reemplaza la anterior norma sobre radiodifusión de 1980, sancionada durante la última dictadura militar. La aprobación y reglamentación de la nueva Ley de Medios significa un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social. La ley de comunicación, la ley de servicios de comunicación audiovisual cambia fundamentalmente el concepto de comunicación, de una idea de la comunicación como negocio y como negocio de pocos, a la idea de la comunicación como un derecho humano de todas las personas. Entonces, este es el cambio sustancial. A partir de eso, bueno, hay muchos cambios que cuando se apliquen totalmente va a implicar un cambio en el modelo comunicacional del país. Por ejemplo, establece 3 tipos de prestadores: el público, el privado comercial y el sin fines de lucro. Esto es una novedad, reservando, como decía antes, el 33% de la frecuencia del sector no comercial, pero además pone límites a la concentración en la propiedad, estableciendo claramente que oligopolios y monopolios son formas de violentar la libertad de expresión, pero además establece exigencias de producción local y propia de todos los medios en todo el país, para garantizar justamente diversidad y pluralidad de voces. Yo creo que es la primera vez en años, en décadas, que en la Argentina un Estado y un gobierno también le pone límites le establece reglas de juego. Es una ley que no tenía, más en el momento de su sanción, no tenía muchos países de Latinoamérica, lo toman de modelo, lo tomaron de modelo, lo analizaron, pero creo que es única en cuanto a cómo fue construida. Te vuelvo a decir, en momentos de plena concentración, en los 90, había en lugares remotos, especialmente de la capital, te diría todo el cinturón de Córdoba, fíjate vos, también fue un epicentro de radios comunitarias, todo el cinturón sur de Viedma fue otro epicentro de radios comunitarias que fueron muy castigadas, muy perseguidas, y desde ahí, desde esas periferias, se empezó a discutir si esto, cómo iba a ser el mañana. Yo digo que hoy lo que tenemos que pensar es cómo va a ser la vida sin Clarín, y empecemos a construirla, porque va a suceder si la empezamos a construir. Bueno, esa gente hace 20 años empezó a construir la vida sin Clarín, y hoy está viendo que si sos coherente, si sostenés, si podés seguir, si profundizás, si seguís el debate, seguís firme en tus convicciones, y si pedís lo imposible, lo conseguís. Lo que ha generado esta situación es que muchísimos o casi todos tengamos que blanquear desde donde hablamos, ¿no? Y entonces eso me parece interesante, me parece una manera que se caigan las caretas, ¿no? Y la ley de medios viene a cambiar un formato de negocio, que supongo que por ahora se está luchando para mantener como ese formato de negocio. Supongo, quiero creer, que la ley es más fuerte que cualquier corporación, y entonces va a suceder como un periodo de transición en el que no puedo contarte qué va a suceder, porque no lo sé, ¿no? Va a ser interesante en todo caso ser parte de ese proceso. Me parece que además es una buena ley, es una buena ley, es una ley moderna, está inspirada digamos, en documentos legales de otros países, pero por otro lado vuelvo a lo de antes, ¿no? Digo, yo no creo que suponete que esta no fuera una buena ley, suponete eso, suponete que tuviera muchos puntos de cuestionamiento, pero ni la mejor de las leyes, ni la más impecable de las leyes haría una mejor televisión. ¿Y sabes por qué? Porque los medios, digo, radio, televisión, los medios las hacen las personas. Tiene otros aspectos, como por ejemplo
el cuidado de derechos de niñas y adolescentes, y no solamente establece un horario de protección a niñas y niños, sino también un consejo asesor de la comunicación en la infancia, la exigencia de producción infantil en los medios de comunicación, la exigencia de un cupo de producción nacional, de un porcentaje de producción propia en cada medio, con lo cual se acaban esas cadenas de repetidoras de una emisora de radio de televisión de Buenos Aires con repetidoras que usan espectros, que usan frecuencias en distintos lugares del país, impidiendo que los vecinos de cada localidad se expresen, se manifiesten, digan sus cosas, se conozcan. Así que, bueno, además crea una institucionalidad nueva, absolutamente participativa y democrática. La vieja ley creaba un comité federal integrado por los representantes de las 3 Fuerzas Armadas, que en definitiva en tiempos de democracia estaba intervenido por una única persona, un interventor. Hoy la ley ha creado una autoridad federal de comunicación audiovisual con un directorio de 7 miembros, plural, elegido por el Poder Ejecutivo, por el Congreso de la Nación y por el Consejo Federal. Ha creado un Consejo Federal con representación de todas las provincias y de todos los sectores involucrados en el proceso de la comunicación. No necesité de la suspensión de la cautelar para pensar que la ley de servicios audiovisuales estaba vigente. Solo con pensar en la cantidad de ficciones que se estrenaron aquí y en el resto del país, derivada de la creación de la nueva ley, me parece que esa es la prueba de que la ley está absolutamente vigente y en marcha y en funcionamiento. ¿Qué más prueba que esa? AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un organismo descentralizado y autárquico creado con el fin de aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley de medios. Por otro lado, en estos años se ha avanzado mucho en los otros aspectos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley que viene a modificar el mapa de la comunicación audiovisual en la Argentina y en ese sentido es mucho el trabajo que queda por hacer, porque no era sencilla la tarea que se planteó los legisladores cuando votaban esta norma, que por un lado venía a regular y a desregular la situación monopólica que había en manos de los medios y a generar las condiciones para que se multipliquen las voces, para que aparezcan nuevos actores de la comunicación audiovisual en nuestro país, teniendo en cuenta que también en esto juega un papel importante el mercado, ¿no? Porque hay que hacerlo sustentable, los proyectos de comunicación audiovisual, a lo largo y a lo ancho del país, un país tan diverso, tan multifacético como el que tenemos nosotros, tiene que tener justamente una expresión cultural en sus medios que refleje este espíritu y no este centralismo exacerbado que estaba en Buenos Aires, y en pocas manos económicas, porque también es cierto que lo territorial va acompañado de las cuestiones, digamos, que muchas veces hacen que se pueda o no se pueda desarrollar los proyectos de comunicación vinculados con las cuestiones económicas. Para que vos tengas mucho más para elegir. Ley de Medios, más aire para todos. Ley de Medios, vos tenés mucho más que ver. Hay muchas cosas que se fueron haciendo y fueron construyendo esta situación tan desigual, producto de los usos y costumbres y no de la aplicación taxativa de la ley. Porque si se hubiera aplicado taxativamente la ley anterior, tampoco estaríamos en esta situación. Eso vale la pena aclararlo porque es importante. Por otra parte, yo creo que esta ley lo que tiene es una promoción y una defensa de la producción local, una promoción y una defensa de los actores de la comunicación locales, entendido, digamos, justamente como te decía, ¿no? Con un federalismo, una mirada más federal de lo que debe ser la comunicación audiovisual. Por lo tanto, en eso es importante que se aplique y que por supuesto lleva su tiempo, porque no es que de un día para el otro uno cambia el mapa comunicacional de un país, sino que esto lleva un tiempo. Pero en algún momento hay que decir, bueno, este es el punto cero y a partir de aquí hay reglas de juego más claras para todos, hay reglas de juego más parejas para todos. Por eso es importante algunas condiciones que hablaban, digamos, del tamaño de los máximos permitidos para los grandes grupos, la incorporación del concepto del 35% del mercado. Eso es un tema que no es menor, porque eso marca también hasta dónde se puede crecer, porque si no, siempre aparece, digamos, la posibilidad de discutir si en función, digamos, de la capacidad económica de tal o cual grupo,
tiene, digamos, la posibilidad de pasar por encima de cualquier otro o ir creciendo, comprando, anulando la competencia. Digamos, esto lo hemos vivido en la Argentina en los últimos años, cómo se fue desarrollando la comunicación en este sentido. Y bueno, esta ley pone un freno a eso, esta ley pone reglas de juego más parejas para todos, y a partir de allí el desarrollo del nuevo mapa de comunicación audiovisual por supuesto, lleva su tiempo. Los propósitos de la ley son garantizar el derecho a la información, evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores, fomentar contenidos plurales e incentivar la producción local. Si hay algo que atenta claramente contra la libertad de expresión son los monopolios. Los monopolios justamente es la voz de un grande que se impone sobre los pequeños. Por lo tanto, si hay algo que atenta contra la libertad de expresión es la existencia de monopolios. Es la existencia de un poderoso que tiene mayor capacidad de amplificación de su palabra, que su palabra pareciera ser la verdad, la única verdad, tener la posibilidad de llegar a todos los rincones, por lo tanto instala esa agenda pública, cuando en realidad si hay multiplicidad de voces, si hay muchos actores, la agenda pública se vuelve diversa, la agenda pública empieza a tener los intereses y las necesidades de cada uno de los actores que componen esa agenda pública, por lo tanto allí es donde realmente empieza a aparecer la libertad de expresión. Después hay otra cuestión que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es la que muchas veces ocultan, que es la que ellos pretenden, la libertad de mercado, la libertad, digamos, de poder hacer en función, digamos, de sus apetencias económicas, de sus apetencias legítimas como empresa, pero muchas veces no pueden plantear que lo que se está defendiendo entonces es un interés o un privilegio empresario y se lo disfraza de la libertad de expresión, que por supuesto es un bien y un principio que cualquier argentino y argentina quiere cuidar, quiere proteger, y esta ley, si hay algo que vino a hacer, es a proteger justamente la libertad de expresión de todos y de todas las argentinas, no de una parte, no del que tiene el capital económico como para poder tener un medio, sino de todos y todas los argentinos. A partir de la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, el Instituto Nacional de Cine convoca diferentes concursos para la promoción de contenidos audiovisuales televisivos y el fortalecimiento de las capacidades productivas de todo el territorio nacional. Para el INCA supone un cambio de la tradición del Instituto de Cine. Tradicionalmente el INCA operaba sobre el sector del cine, la ley de medios, más que nada el decreto reglamentario de la ley de medios obliga al Instituto de Cine a fomentar contenidos para la televisión, con lo cual ahí cambió un poco el eje, pero también supone un poco a la realidad de la producción. Muchas productoras de cine también están haciendo televisión y viceversa, más que nada las productoras chicas y todas aquellas que han surgido al calor de lo que fue Encuentro. Estamos en la segunda etapa del concurso federal Infancias, donde realizamos clínicas de capacitación en todas las regiones del país. Nosotros, en este sentido, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Comunicación Pública, con el AFCA y con el Ministerio de Planificación. Hay un primer concurso que se hace, un primer lanzamiento que se hace en conjunto con el Ministerio de Planificación. Ahí se crea un instrumento que junto con nosotros se lanza una serie de concursos, básicamente para cumplir con algunos artículos de la ley, sobre todo lo que tiene que ver con los contenidos de alcance universal. Estos son concursos que se lanzan en el 2010. Ahora estamos por la segunda edición, ya se han filmado cerca de 2.000 horas de contenido para la televisión digital que están en el banco de contenido. A la luz de esos concursos y esperando que salga el decreto reglamentario de la ley de medios, se crea una nueva gerencia en el Instituto de Cine, que es la gerencia de fomento para contenido de televisión, internet y videojuegos, para atender a este sector. En virtud de la creación de esa nueva gerencia, se crea un plan estratégico de fomento y promoción industrial para el sector de audiovisual para televisión, internet y videojuegos, con presupuestos propios, no con los aportes del Ministerio de Planificación. Si nosotros vemos la producción de contenidos para televisión, está concentrada en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario específicamente y Córdoba.
ahí se hacía el 90-95%, y me quedo corto, de la producción de contenido para televisión. La ley de medios, obviamente, ese esquema de distribución de contenido, que a su vez responde a un esquema de negocio, plantea una cosa distinta en donde federaliza y regionaliza la emisión, los circuitos de distribución, pero a su vez los circuitos de producción. Tanto es así que los canales o las licencias, los licenciatarios tienen que cumplir la cuota de producción local independiente, que está atada básicamente al territorio de referencia de la señal. Partiendo de esa primera foto, los concursos que se lanzaron en conjunto con estas instituciones públicas, Secretaría de Medio, el AFCA, nosotros, el Ministerio de Planificación, generó que productoras que antes estaban por fuera del circuito, no solo comercial, sino que el circuito de producción profesional, estén afuera, sean incluidos. Y no estoy hablando de pocas productoras, estoy hablando de 140 proyectos ganadores en el primer concurso y 111 cursando en esta edición. Lo cual estamos hablando de cerca de 200 productoras que antes estaban por fuera del circuito de producción. Esto implica que estas productoras, si bien es a través de un fomento, están empezando a generar productos contando historias de la región. Esto que descentraliza la visión de los contenidos. Nosotros creemos firmemente que el Estado es un dinamizador y un apalancador de aquellos negocios que nosotros creemos que hay que direccionar en cierto sentido. Multiplicar la palabra también significa hacer producciones que sean múltiples y plurales. Para eso no se pueden hacer de una sola productora, hay que tener más cantidad de productoras. Para hacer eso hay que diversificar la cantidad de canales, ¿sí? Y para hacer que esto sea sostenible tiene que operar el Estado con una fuerte presencia, pero también hay que descentralizar la pauta. Que ese es uno de los grandes desafíos hacia adelante, en donde los canales y las productoras tienen que salir a jugar en esa cancha. Por eso nosotros, una de las premisas que siempre pusimos es priorizar, por un lado, los distintos relatos, construir un nuevo relato, relatos regionales en donde se cuenten otras cosas, sin perder calidad. Para nosotros es importante la calidad, es muy importante mantener una calidad, un estándar de calidad que el público, para conquistar al público, esa es la gran batalla. Tenemos que salir a conquistar al público con contenidos de mucha calidad, pero con contenidos plurales, que nos hagan más diversos, porque nosotros tenemos que hacer cumplir la ley de medios. En la Universidad Nacional de Quilmes se presentó el concurso Nuevas Miradas en la Televisión, un reconocimiento a la reciente producción televisiva originada a lo largo y a lo ancho del país, cuyo principal objetivo es abastecer de contenidos la nueva red de televisión digital terrestre. Digamos, el concurso, el premio Nuevas Miradas de la Televisión, lo que intenta es reconocer aquellas realizaciones de todo el país que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han permitido, toda una serie de producciones y desarrollos que permiten empezar a pensar la Argentina desde su complejidad y desde su totalidad. Y entonces la idea es eso, reconocer, valorar, premiar desde un lugar que es la universidad pública, entendiendo que su capital simbólico asociado al conocimiento es el máximo capital que tiene la universidad. Y nos parece que amerita poder premiar y reconocer aquellas producciones que así lo han planteado, ¿no? lo han desarrollado. Desde la mirada europea, desde las escuelas europeas, lo que tenemos, por ejemplo, lo que fue o lo que es la escuela de Frankfurt, es decir, es comprender al televidente en tanto un tipo que está sentado frente al televisor y lo que único que va a hacer es recibir esa información y ya, es decir, no tiene la posibilidad de poder procesar o poder hacer algo con eso, decidir qué hacer. Creo que quizás es ese paradigma con el cual se mueven los grandes monopolios, ¿no? Es decir, no entender al televidente en tanto un actor que puede decidir y que además puede producir, ¿no? Es decir, producir sentido, producir significado, es decir, tomar aquello y transformarlo en algo nuevo, es decir, de alguna manera eso refleja lo que es la ley de, lo que se llama nueva ley de medios, pero que es la ley de servicios de comunicación audiovisual,
es entender que esos actores no solamente son televidentes, es decir, son actores que pueden construir significado, que pueden agarrar una cámara y salir al barrio a contar la historia de ese barrio. Digamos, se intenta reconocer aquella televisión que no es hegemónica, pero que tiene algunos rasgos, algunos rastros en la actual televisión, y que también se plantea la idea de innovar desde las estéticas, desde los tonos, porque no es lo mismo con narrar la historia de Jujuy desde la mirada de alguien que vive en la capital federal que narrar la historia de Jujuy desde un jujeño. Entonces reconocer ese federalismo presente en los nuevos trabajos y también, digamos, en esas estéticas que buscan desde un lugar que está más asociado a la realidad de nuestro pueblo y no tanto, digamos, asociado a la necesidad de un rating que garantice entretenimiento y con eso sumar cantidad de millones a las arcas de muy pocos, sino pensar en una televisión que es la imagen que de algún modo nos debe representar en este momento histórico. Historias recuperadas, diversidad de contenidos, nuevas miradas de nuevos realizadores que producen distintos episodios documentales sobre la realidad de nuestra región. Primero tenemos que entender que esta ley es el resultado de muchos años de lucha, de trabajo y de seguir caminando adelante frente a las negaciones, ¿no? de las corporaciones más grandes de diferentes grupos y comunidades sociales, es decir, es de alguna manera parte del resultado de esa lucha y de esa pelea que han brindado diferentes grupos sociales. Es decir, cristalizar no es la palabra, es decir, es parte de ese resultado. Y obviamente cambia el paradigma por esto que te estaba diciendo, cambia el modo de construir realidad, es decir, cambia el modo de contar nuevas historias, de elegir nuevas historias, es decir, cambia la centralidad y el eje de los actores, son otros los actores. La primera referencia, digamos, que uno puede hacer de análisis de lo que predomina, por decir, lo que en términos hegemónicos predomina en la televisión y en la radio, son productos que intentan entretener, ¿no? Que es un concepto teórico que nació en Estados Unidos y que está asociado a una de las funciones de los medios. Porque cuanto más personas y cuanto más tiempo esas personas están frente a la pantalla o escuchando determinada radio, garantiza el ingreso de capital, digamos, que sostienen esos medios. La Universidad Nacional de Quilmes conforma lo que se llama el nodo conurbano sudeste junto con la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Arturo Jaureche. Y nos conformamos en términos de sistema, es decir, la producción de uno le sirve al otro, lo que tiene uno le sirve al otro, porque somos la universidad, es decir, la universidad pública debe estar a la altura de todas las contribuciones que hace la población para sostenerla, ¿no? Es decir, hay un número muy acotado de aquellos que podemos estar acá gracias a que hay una sociedad que lo banca. Entonces, ese estudio, los equipos deberían de ser para nosotros una herramienta para devolver a la sociedad todo aquello que nos dio hasta el momento. Es decir, un granito, aunque sea bien pequeño, de arena para brindar una pantalla y para brindar la posibilidad de crear y producir significados a aquellos actores que, bueno, que pelearon por esta ley, consciente o no, es decir, que no quieren ver más a Tinelli, que no quieren ver más a La Nata, que quieren ver sus historias ahí. Yo creo también que esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual lo que va a permitir claramente es que muchos puedan hacer radio, muchos puedan hacer televisión y ante todo lo que se va a transformar es la lógica de la conciencia. Es decir, ya no se va a poder seguir diciendo que los medios son una ventana de la realidad, sino que claramente la población va a saber que los medios, ya lo está sabiendo, pero cada vez lo va a saber más, interpretan o incluso la construyen, según cuál sea el medio, ¿no? Y esto me parece que va a ser la nueva televisión. De ninguna manera, una ley que es producto de esa lucha sería una ley que restringe la libertad de expresión. Surge, digamos, de las necesidades populares y de las necesidades comunitarias, es decir, surge de la necesidad de la expresión de la diversidad. El canal de televisión intercultural
Hualquintún TV, de la comunidad mapuche de Bariloche, es el primer canal realizado por el pueblo indígena y transmite desde el 7 de diciembre en el marco de la vigencia plena de la Ley de Medios Audiovisuales. La CAIA lo que trabaja básicamente es un espacio de articulación de comunicadores y comunicadoras indígenas de Argentina, de 32 pueblos, que surge a raíz del trabajo que se desarrolla en la propuesta de comunicación con identidad. Se articula como espacio de organización y de lo que nos estamos encargando en estos años es de capacitar, formar y levantar medios de comunicación, radios y canales de televisión, tal cual lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, los medios de comunicación en América Latina, básicamente, no solamente el pueblo mapuche, sino a partir de una década y media comienzas a estar en la agenda de la mayoría de los pueblos y de las organizaciones. Pasa a ser una herramienta de incidencia muy importante en lo que hace a instalar el tema indígena en la agenda política y social, y comienza a dar visibilidad a los pueblos indígenas que históricamente han estado postergados de los grandes medios de comunicación y en el caso de Argentina también, digamos, relegado de lo que fue la historia oficial. En los últimos 10 años, 15 años, el pueblo mapuche, sobre todo, toma los medios de comunicación como una herramienta de incidencia y comienza a desarrollar una estrategia de desarrollo que ha ido creciendo paulatinamente hasta tener una incidencia muy importante, no solamente en nuestro pueblo, sino en articulación con otros pueblos, en aportar a la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proponer comunicación con identidad, que es garantizarle el derecho a la comunicación a los pueblos indígenas. Aparte de la invisibilización oficial, digamos, ha habido negación en los medios de comunicación. El tema indígena siempre fue tratado o folclorizado, fue tratado como una problemática, no como un aporte a la diversidad cultural que tiene Argentina o a la diversidad de pensamientos y de culturas que se podría, digamos, que es la parte como positiva que tiene la presencia de los pueblos indígenas. Eso negó la participación política también, y al negar la participación política, sobre todo en la época neoliberal de Argentina, se profundizó mucho más la pobreza estructural de los pueblos indígenas, lo cual eso devino en diferentes tipos de conflictos, ¿no? Conflictos territoriales básicamente, en donde la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra es diferente a la del mundo occidental, mientras para el mundo occidental la tierra es propiedad privada, para el mundo indígena la tierra es comunitaria y digamos, tiene otra filosofía de vida. Bienvenido, Hualquintún, primer canal de televisión de los pueblos originarios. Nosotros el 7 de diciembre elegimos también esa fecha poner al aire lo que va a ser el primer canal indígena de Argentina. Se va a poner al aire en el canal 2 de la televisión abierta de San Carlos de Bariloche, Hualquintún TV, un canal de televisión que va a pertenecer al pueblo mapuche, a una comunidad que ha solicitado y ha tramitado la autorización. Hay un equipo de gente que está trabajando con Ninalena Antillán, Canehuen Loncomán, Diego Cotaro a la cabeza, para poner al aire este canal, que además nosotros lo que estamos haciendo es abrir la discusión y la participación a la sociedad de Bariloche, para que no solamente ese canal pueda reflejar la realidad del pueblo mapuche y del resto de los pueblos indígenas de Argentina y del continente, sino que también sirva como una pantalla para todos aquellos sectores que han sido históricamente postergados de los medios de comunicación y que hoy, al poder tener la posibilidad de nosotros, el pueblo mapuche, de poder tener un canal al aire, necesitábamos también devolverle a esa sociedad solidaria y que construye en algunos casos con nosotros permanentemente otra sociedad, otra Argentina, poder poner ese canal también al servicio de esas personas. Llega a Bariloche el primer canal originario de Argentina. Llega Hualquintún. Nuestro desafío realmente es llegar al 2020 con una red de comunicación audiovisual consolidada, con
por lo menos 300 comunicadores indígenas formados profesionalmente para que puedan llevar adelante esos medios de comunicación que sean diversos y sustentables. Creo que el objetivo nuestro es mucho más amplio, pero el 7D, en esto que decía de construir con la sociedad, también a nosotros nos involucra, porque la diversidad de voces, la pluralidad está en que, además de que se ponga al aire Walking Toon TV, se puedan poner al aire otros canales y otros medios de comunicación con los que se pueda, digamos, compartir y intercambiar producción audiovisual, gráfica, para que, digamos, la diversidad que se manifiesta ahí en lo de la ley de medios esté plasmada también en esos medios de comunicación, que es los que militamos en comunicación, es lo que queremos lograr. Enséñennos eso que saben ustedes tan profunda, el cuidado de la naturaleza, y también eso, el sentido de que no tienen sentido de la propiedad, sino que todo es comunitario. La radio FM Boedo 88.1 nació con la voluntad de multiplicar voces, revolucionar formatos radiofónicos y aportar a la pluralidad con sus ideas. Con dinámica, innovación técnica y estética, abordan los temas del barrio, la ciudad, el país y el mundo. El objetivo es construir un medio inclusivo que aporte a la democratización de la información desde un espacio colectivo serio y profesional. FM Boedo surge hace 3 años como la confluencia de varias experiencias distintas en comunicación, algunas que tenían que ver con el periodismo radial, otros con el periodismo gráfico, y de esa confluencia también se empieza a ver que había un trabajo muy fuerte acá en el barrio de Boedo, de este centro cultural que está hace 6 años, y que podía ir todo para el mismo lado, que podía empezar a entablarse algún tipo de medio, que hubiera aprendido fundamentalmente de los errores del pasado que había cometido cada uno haciendo sus primeras armas en el periodismo, y que se pudiera montar de alguna manera y pudiera aprovechar toda la relación que había con los vecinos, con las organizaciones, con el conjunto del barrio de Boedo, que es un barrio con muchísima actividad cultural, con muchísimo desarrollo de lo que es el trabajo de los vecinos. Por eso, básicamente, elegimos empezar a formar FM Boedo, a empezar a formar un FM en Boedo, que es un barrio donde en los últimos años no había una radio propia, no había una radio barrial, y que fuera justamente en este lugar. Hay una capacidad, una posibilidad de relacionarse directamente con un montón de actores e instituciones del barrio que capaz no necesariamente son las instituciones que están más a la vista, desde escuelas hasta las familias del barrio, y un montón de gente que también pasa por acá porque viene a hacer talleres, porque trae a los chicos a educación o porque vienen a un taller de radio directamente. Entonces eso permite un poco la relación con los vecinos directamente. De la misma manera que con la comuna, también trabajamos con el Consejo Consultivo, las secretarías, etc. FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, reúne a radios de organizaciones sociales, radios de entidades sin fines de lucro, que con la ley anterior estaban prohibidas, a pesar de lo cual existimos, nos desarrollamos desafiando a esa vieja ley de la dictadura. La misma ley exigía ser empresa comercial, porque entendía la comunicación como una actividad comercial y por lo tanto las entidades sin fines de lucro no podían gestionar radios o canales de televisión. La nueva ley no solo nos reconoce, sino que nos reserva el 33% de las frecuencias, o sea, la tercera parte de la frecuencia del espectro están destinadas al sector social comunitario sin fines de lucro, así que es un logro importante. Hay expresiones del barrio que merecen la pena ser relatadas y que merecen la pena ser relatadas por fuera de lo que es una página gráfica, que eso también por supuesto tiene que estar, pero digamos que hay experiencias que la música, las historias, que deberían tener un lugar en el aire y al menos en la radio en principio, y nosotros creemos que eso sí se puede hacer. Lo que te quiero decir con esto es que no es que FM Boedo es una radio que habla a las 24 horas de lo que pasa en Boedo. Eso sería imposible. Sí es una radio que, hablando de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el continente, lo que pasa en el país y lo que pasa en la ciudad,
también habla de lo que pasa en la comuna y lo que pasa en el barrio. Y también es una radio donde distintas organizaciones, distintas sociedades, clubes que forman parte del barrio, desde su mirada hablan de lo que pasa en el resto del mundo. Primero, permitir a los chicos la posibilidad, no permitir, pero capaz abrir una puerta que no es tan usual de participar en un programa de radio o tener un programa, digo, ellos, los chicos de educación, tienen un programa de radio de verdad que sale al aire, y eso es más que interesante para ellos porque lo entienden muy bien y además adquieren como una capacidad y una manera de entender lo que son los medios masivos y los medios barriales, que no es tan común hoy en día. Y después, por otro lado, desde los chicos que vienen a talleres de a talleres de radio de adolescentes, también es eso, es permitir un poco o proponer una herramienta para fortalecer lo que es la comunicación barrial, fortalecer lo que es la comunicación entre los diferentes actores del barrio y también hacia afuera de la comuna y del barrio. La información, a nuestro criterio, justamente no puede ser una mercancía que se compra y se vende. Lo que me parece que descubrimos los argentinos con este debate en torno a la comunicación es que detrás de los medios hay intereses, hay no solo ideas diferentes, sino intereses y negocios. Y el sistema comunicacional argentino se armó en función del negocio y eso llevó a un proceso de fuerte concentración en la propiedad de los medios. Unos pocos grupos económicos controlan los medios y por lo tanto controlan la agenda pública, es decir, controlan los temas de los que después hablamos en los lugares de trabajo, en las casas de familia, en la calle. Entonces no es tan importante lo que opinan los medios sobre determinado tema, sino qué temas ponen en discusión y qué temas ocultan, qué temas silencian. Y bueno, llegamos a una situación en que gran parte de nuestra población, particularmente los más pobres, están silenciados, están invisibilizados por esos grandes medios. Las más de 500 revistas y medios autogestivos e independientes exigen que la ley de medios sea de todos los medios. Así, impulsan con fuerza federal una normativa clara y justa para este sector. Entre otras cosas, de las que hacemos, editamos hace 5 años un periódico que se llama MU, que sale a kiosco mensualmente. Y también tenemos este espacio que es un centro, lo llamamos punto de encuentro, que se llama MU, y aquí hace 4 años empezamos a conspirar para terminar formando lo que es hoy la Asociación de Revistas Culturales Independientes, que nuclea unas 250 revistas de todo el país, del interior y de capital, que comparten una misma característica, que es la autogestión. Y de alguna manera lo que intentamos es de constituirnos como sector y reconocernos como un actor en la comunicación y demandar en función de eso para que la comunicación tenga el destino que nosotros creemos, que es el destino que esté al servicio de la sociedad y no del mercado. Está bueno saber que el monopolio es uno, ¿sí? Y en realidad nosotros convivimos con varios oligopolios. Yo soy un pez chico dentro del océano de los empresarios mediáticos. De hecho, hasta ahora todavía no terminamos de ser reconocidos como parte integrante del sector, del kiosco de revistas. Soy integrante del colectivo de comunicadores NAM, Novedades sobre las Artes Nuestras. Este es un proyecto que desde marzo de 2011 está en papel, es una revista de arte, cultura y sociedad, cada vez fue teniendo más matices de sociedad. Antes de salir en papel veníamos desde noviembre de 2006 en un blog, que el proyecto en papel surge a partir de un impulso que tuvimos, que siempre quisimos tener una revista porque somos como medio fetichistas del papel y habíamos participado de un concurso de la Secretaría de Cultura de Nación, el concurso de revistas culturales Abelardo Castillo, lo cual fuimos uno de los 10 ganadores. Hoy es una lucha muy clara para nosotros. Nosotros creemos que hoy todo
no solamente los malos, que son malísimos, sino también los que supuestamente son buenos, como por ejemplo todos aquellos que enseñan comunicación, hoy la enseñan bajo el paradigma, y mismo paradigma que las corporaciones, que el mercado hay grandes y chicos. Nosotros representamos que hay un cambio de paradigma, que debe haberlo, que esto la sociedad ya lo discutió, que está representado en toda la discusión que hubo atrás de la Ley de Servicios Audiovisuales, y es que dejamos ese paradigma que tan mal gobernó durante los 90 y que tanto daño nos hizo y que ya sabemos a dónde nos condujo, y que tenemos que cambiar hacia un paradigma que es de muchos o pocos. Nuestra batalla es justamente contra los pocos, los que quieren que seamos pocos, pocos los actores de la comunicación, pocas las voces que circulen por ahí. Y en los medios tradicionales son los intereses de la empresa, o sea, el medio defiende los intereses de la empresa, que ya ni siquiera es una empresa dedicada a los medios, puede ser una empresa con muchas ramas dedicadas a distintas actividades y trata de defender esos intereses. En los diarios que no tienen varias ramas económicas, defienden su línea editorial de acuerdo a las pautas que pueden llegar a tener, entonces ciertos temas no se van a poder hablar o se van a tocar de una forma de no dañar al auspiciante, porque lo que se trata no se trata de brindar información a la sociedad, sino se trata de hacer un negocio con la información, que es lo que muchas veces pasa en los medios tradicionales. Cuando se imponen entonces ciertos discursos de manera absolutista, se genera que no pueden surgir muchos otros. Y entonces las masas pasivas, que son las que componen el electorado, tienden a perder su efecto humano y solamente a cosificarse y a actuar como piecitas de Usenku, ¿entendés? Que las mueve otra mano. En Movimiento TV es un canal de televisión comunitaria que lucha por ser incluido por la nueva ley de medios. Un espacio más de construcción de poder popular, sin intermediarios, donde cada una de las personas que lo integren pueda participar activamente, desarrollar sus capacidades expresivas y verse reflejados en el material construido. El canal tiene hace 2 años más o menos que está fijo haciendo todo tipo de informes. Al principio, claro, éramos menos, de hecho yo no estaba al principio, yo me incorporé en febrero, marzo de este año, pero todo el año pasado estuvo trabajando con pocos materiales por ahí, con equipos y personal, hasta que se dieron cuenta que la cosa fue creciendo y había que apostar un poquito más en el tema de esto de una nueva mirada como televisión comunitaria. Así que se incorporaron varios chicos de distintos lugares, no precisamente todos somos del Movimiento Popular La Dignidad, muchos estamos afuera, haciendo por ahí otro tipo de militancia, pero todos estamos de alguna manera formados en lo que tenga que ver con el audiovisual. No, en realidad no surge a través del tema de la ley de medios, surge de la propia necesidad del movimiento de tener una herramienta más para poder llegar a los distintos lugares donde están haciendo sus trabajos. Después surge lo de la ley de medios, donde ahí ya nosotros empezamos a rever todo este tema de la ley y a tener nuestra postura y a empezar a ver si hay alguna posibilidad para nosotros como medios no lucrativos. Nosotros siempre evaluamos, o por lo menos ahora que estuvimos en varias discusiones para poder crecer más y poder tener bien claro qué es una TV popular o comunitaria o alternativa, como también se llama, es primero brindarnos a la comunidad. Y para eso hay que ver, en este caso donde estamos trabajando, es qué es lo que precisa la comunidad. Con eso uno va armando las distintas programaciones. En este caso estamos en crecimiento, ¿no? Para poder tener una llegada a la comunidad de otra manera. O sea, no es que nosotros llegamos a la comunidad llega a nosotros y a su vez eso es devuelto nuevamente a la comunidad para que de alguna manera esta televisión popular y alternativa sea totalmente así, paralelamente a lo que está pasando como medios oficiales. Hoy, 7 de diciembre, nos vienen hostigando desde los medios masivos, desde los monopolios. Sí, a ver, nosotros siempre tenemos una expectativa, obviamente, de esperanza de que todo esto crezca. En definitiva, también depende mucho de qué es lo que se quiere de la comunidad y como Estado, qué es lo que se espera de la comunidad, ¿no?
Si se la escucha, esto va a crecer. Si se la tiene a un margen, obviamente que no va a crecer, va a pasar como viene pasando siempre, solamente aparecen las noticias que a cierto poder le puede llegar a interesar, sea de un lado o sea del otro. Nosotros estamos en este momento justo en una pelea de decir, obviamente, estamos totalmente a favor de que haya una nueva ley de medios, pero lo que vemos es que no es muy transparente, vemos que para nosotros medios alternativos o comunitarios que estamos trabajando, que muchos están en el aire hace bastante, hace más de 5 años por ahí otros, no se nos da bolilla y en ese sentido no se nos da bolilla en el momento de que nosotros vamos a preguntarle si se va a respetar lo que se está hablando de ese 33% dentro de las posibilidades que nos estaban brindando. O sea, si en el momento de no darnos ni siquiera una nota, de no recibirnos y qué sé yo, no nos tienen en cuenta, me parece que después en lo otro queda muy abstracto. O sea.